Hola gente futbolera, bueno, aquí estamos un día más para hablar sobre la actualidad del Barça, muchísimas cosas que comentar. Lewandowski ya oficial, ¿vale? Lewandowski ya es oficial y obviamente pues ya lo hemos hablado estos días. ¿Qué podemos comentar sobre Robert Lewandowski hoy? Varias cosas. La primera, su contrato. Su contrato, finalmente, lo que hablábamos ayer, el Bayern va a recibir por parte del Fútbol Club Barcelona 45 millones de euros fijos más 5 en variables que se comentan que son de difícil cumplimiento. Entre ellas destaca la de que sea Balón de Oro, marcar más de 40 goles. Hombre, digamos que son variables que el jugador puede llegar. Sí, puede llegar, ¿por qué no? Pero si el jugador llega, con gusto las pagaremos, ¿eh? Muy difícil que lleguemos a esos, ya digo, 50 millones. De todas formas, hay que comentar cierta polémica. Ayer, desde muchos medios, concreto el Chiringuito, bueno, lo de siempre, el Chirincirco, la mierda esta de este programa basura madridista que no tiene otro calificativo, pues empezaron a comentar que le parece caro, se estaban riendo de nosotros. Equipos como el Spartak de Moscú: hola, soy el Barça, vengo a fichar un jugador y te lo pagaré para el año 2394 o algo así pusieron. Bueno, primero vamos a contestar al Chiringuito, ¿no? Al Chiringuito vamos a contestar con que en su día la Juventus pagó 100 millones de euros al Madrid por Cristiano Ronaldo. En números, Lewandowski es muy parecido a Cristiano Ronaldo. Simplemente que nosotros lo hemos sacado quizás con un poco más de años que la época esta en la que lo sacó la Juventus. Creo que Cristiano salió del Real Madrid con, no sé si 32 años aproximadamente. Bueno, un poquito más mayor Robert Lewandowski, creo. Y la Juventus pagó en su día 100 millones por un jugador que anotaba muchos goles. Finalmente las prestaciones de Cristiano Ronaldo en la Juventus no se adecuaron a lo que buscaba la Juventus y finalmente lo terminó vendiendo. Por poner un ejemplo, estamos hablando de que Robert Lewandowski, con unas cifras superiores o parecidas a las de Cristiano Ronaldo, llega al Fútbol Club Barcelona a cambio de 45 millones de euros. Entonces, digamos que no es tan caro como nos lo quieren hacer ver. Desde otro punto de vista, ahora obviamente ya empiezan a echar mierda, caquita, con la intención de hacer daño y evidentemente pues desprestigiar a Robert Lewandowski. Lo de siempre, empiezan a cavar el agujero para luego meternos dentro. ¿Cuál es ese agujero? Yo ya dije que Lewandowski no iba a funcionar, es muy viejo, es muy caro. Si el jugador no da un rendimiento óptimo, empezarán a sacar todos estos argumentos y empezarán a arrastrar gente culé, obviamente con la intención de hacer daño. Esto ya lo sabemos desde siempre, es su manera de trabajar, su manera de actuar, siempre desprestigiando lo que haga el máximo rival, que es el Fútbol Club Barcelona, y prestigiando a niveles altísimos a lo que haga don Florentino Pérez y su Real Madrid. Yo les recuerdo al Chiringuito que el Real Madrid acaba de pagar por la inflación de mercado sobre 100 millones de euros por Tchouaméni, un jugador que seguramente en un mercado normal pagarías como mucho 50 millones de euros. Entonces, solo el tiempo dirá si Robert Lewandowski es caro o es barato o simplemente pues intrascendente. Pero bueno, yo creo que va a ser muy importante, muy vital, que ganaremos mucho con su llegada y que hará muchos goles y nos hará grandes Robert Lewandowski. Os pongo un ejemplo antiguo. Thierry Henry llegó aquí procedente del Arsenal por unos 30 millones aproximadamente, sobre 28 o 30 creo que pagamos en su día, y con Henry aquí ganamos una Champions e incluso le metimos un 2-6 al Real Madrid, cuando también se reían anteriormente de este fichaje, argumentando que estaba viejo, acabado y que las lesiones no le iban a dar más de sí. Obviamente no llegó en su mejor estado de forma Thierry Henry aquí.
las lesiones lo habían perjudicado bastante, pero aún así hizo bastantes goles, ganó una Champions y evidentemente le metió un 2-6 al Madrid. Lo recalco para que ellos mismos se den cuenta de las tonterías y las burradas que están diciendo. Si ponemos el antecedente de Thierry Henry al de Robert Lewandowski, en principio puede salir bien. Ya veremos, obviamente no lo podemos saber de momento, pero bueno, ya digo. Después, en cuanto a lo del Spartak de Moscú, estos tíos son imbéciles realmente. En fin, ellos que están fuera de las competiciones europeas por causa de la guerra y se vienen a reír del Barça. Bueno, mira, yo qué queréis que os diga, a mí me parece lamentable. Simplemente comentaros eso. Bueno, otra cosa a comentar: el Barça sigue negociando por Suagemena, o como se llame el chaval este pivote que juega en el Aston Villa. Lo ven como recambio a largo plazo de Sergio Busquets, un jugador técnicamente muy bueno, físicamente muy, muy potente, y un jugador que se posiciona bastante bien y saca muy bien la pelota. Lo quieren incorporar para el Barça B. Actualmente lo que son las relaciones con el Aston Villa, su actual equipo, pues son muy buenas tras la venta de Coutinho. En este caso lo que planea el Barça es ofrecer una cantidad de 7 a 10 millones de euros y perdonar algún porcentaje por el pase de Philippe Coutinho. Esto es lo que se planea, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué tal les va. Ya digo, Tchouaméni de momento, o como se llame este jugador, Tchouaménaka, o es que es complicado de pronunciar. El Barça sigue negociando por él, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay otras prioridades a día de hoy en el FC Barcelona, como es la posible llegada de Jules Koundé. En el Barça empiezan a buscar fórmulas para convencer a Koundé. Recordáis que tenemos esa fórmula de Todibo, que tenemos un porcentaje de venta. El Barça perdonaría ese porcentaje con tal de que le salga más barato al Sevilla y estos cedan a la hora de vendernos a Koundé. El Sevilla está intentando, pues negociando con el agente Jorge Méndez, que Koundé le pidió a Jorge Méndez que lo traspase al Barça, que consiga que el Sevilla lo traspase al Barça. Pues está empezando a incluir jugadores como Nico o Abde. Bueno, lo de Abde me podría ser viable. A mí no me gusta la opción, lo recalco. Podría ser viable porque en el Sevilla interesa, y es que el Sevilla se plantea vender a Lucas Ocampos y entonces tendría que buscar extremo, y Abde entraría en ese perfil de extremo que busca Monchi para el Sevilla. Y después Nico González también es un jugador que se podría adaptar esquemáticamente hablando a lo que es el Sevilla, dado que el Sevilla también a veces utiliza interiores y Nico González como interior funcionaría bien. Otra cosa muy distinta es que a día de hoy el Barça, concretamente Xavi, ve a Nico González como sustituto de Sergio Busquets. Por lo tanto, no creo que Nico vaya a ser una opción a incluir en el traspaso de Jules Koundé, en mi opinión. Lo recalco, Abde sería más viable, pero dudo que el Barça también lo quiera incluir en la operación, porque saben de sobra que le podrían sacar mucho más dinero. Con una buena cesión lograrías hacer algo increíble, la verdad, a la hora de vender a Abde o inclusive quedártelo. Bueno, el Tottenham dispuesto a pagar 17 millones por Memphis Depay. Bueno, ya hemos hablado de que al jugador holandés no le seduce la opción de volver a la Premier e incluso volver irse al Tottenham. Considera que sería un paso atrás en su carrera. Obviamente el Sevilla piensa lo mismo. Para mí, sacarnos a Memphis Depay, ya lo dije en su día, es importante. Yo considero que el jugador es una pena porque trabajador y demás, pero es que no tiene sitio. Esa es la realidad, no me tiene sitio a mí en el Barça. Actualmente contamos con una delantera con Robert Lewandowski, Aubameyang, Ferran Torres, Ansu Fati, Rafinha, Dembélé. No tiene sitio. Entonces, obviamente, pues tendremos que apostar por una salida del crack holandés. No podemos hacer otra cosa.
Para mí esos 17 años, perdón, 17 millones serían una muy buena opción para el Fútbol Club Barcelona. En el apartado de salidas, De Jong sí le gustaría ir al Bayern de Múnich porque es consciente de la llegada de Matthijs de Ligt, súper amigo de Frenkie de Jong. Y otra cosa muy distinta sería que venderlo al Bayern de Múnich sería muy complicado, porque el Bayern no va a estar por la labor de pagarnos lo que vamos a pedir por él, estoy seguro, más cuando le acabamos de quitar su estrella, Robert Lewandowski. Entonces, partiendo de esa base, veo muy difícil que el jugador vaya a ser vendido al Bayern por parte del Fútbol Club Barcelona. Me cuesta creerlo. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí me parecería raro. De todas formas, también están comentando, ayer en el carrusel deportivo de la cadena SER, comentaron que no va a ser suficiente con la segunda palanca. Toño García informa que deberán vender a un jugador franquicia, y ese jugador franquicia sería Frenkie de Jong. Bueno, a ver, por mucho que diga el Toño García de carrusel deportivo que hay que vender a Frenkie de Jong, desde mi punto de vista no pueden sacar esta conclusión ni pueden decir esto, porque solo quien tiene las cuentas del club es el Fútbol Club Barcelona, no es otro. Matteo Alemany, Jordi Cruyff, Laporta, tesoreros, etcétera, son los que tienen las cuentas del Barça. Entonces, por mucho que ellos insistan en que hay que vender a Frenkie de Jong, si el Barça no le da la gana no lo va a vender. Yo sí optaría por venderlo. Insisto y lo recalco, venderlo sería vital e importante para el Barça de cara a futuro, porque nos sacaríamos de aquí a un jugador con una ficha altísima que va en línea ascendente y, por cierto, un jugador que no está dando el rendimiento que nosotros esperábamos. No sirve para jugar de pivote, ya lo hemos visto, y de interior tampoco me convence. En un 4-2-3-1 como doble pivote sí funciona. En el Barça, Frenkie de Jong, por desgracia, no funciona. Cuanto más tiempo quede aquí, peor va a ser, porque se va a ir devaluando su valor de mercado y por lo tanto sacaremos un peor ingreso si continúa aquí el centrocampista holandés. Esa es mi opinión con respecto a Frenkie de Jong. Por cierto, que se me olvidaba, en cuanto al contrato de Robert Lewandowski, las 2 primeras temporadas va a cobrar el tope salarial que tiene el Barça, unos 9 o 10 millones de euros netos, lo que vendrían siendo unos 20 brutos. Esto las 2 primeras temporadas. Las siguientes, el salario va a ir bajando, se va a ir reduciendo. Y después también habría que decir que el Barça se guarda una opción unilateral de rescindir el contrato, siempre y cuando pagando lo que reste de contrato al crack polaco, con la intención de, si el jugador empieza a tener muchas lesiones o el jugador empieza a disminuir su rendimiento, el Barça no tener un muerto en la plantilla. Ojo al dato, esto es muy importante. Cuidado cómo negocia Matteo Alemany, es una puñetera pasada. Me encanta Matteo Alemany, la verdad me saco el sombrero con Matteo. Bueno, el Valencia vuelve a sondear a Martin Braithwaite. El jugador prioriza quedarse en España y no da síntomas de aceptar salida. En el Celta también estarían interesados por si no cuaja el fichaje de Borja Mayoral. El Celta es clave en estos momentos para el Barça porque está también con el tema de Neto, que luego comentaremos. Pero el Celta, hay que comentar que tiene a varios jugadores descartados por el Barça en su agenda para incorporarlos a su plantilla. Vaya pufos se lleva, con perdón, porque a mí Martin Braithwaite me parece un pufo, pero bueno. En fin, ya digo, el Valencia está sondeando a Martin Braithwaite, el Barça, lo de siempre, pide 8 millones o incluso el Barça estaría dispuesto, si en caso de que el Fútbol Club Barcelona, el Martin Braithwaite no quisiese salir del Fútbol Club Barcelona, pues estarían por la labor de darle la carta de libertad si fuese necesario. El Celta tiene como primer objetivo, insisto, a Borja Mayoral. El Madrid pide 10 millones, el Celta lo ve caro. Entonces el Celta maneja otras opciones, Martin Braithwaite podría ser una, y veremos a ver qué sucede con este tema, ¿no? Porque
porque bueno, a ver qué sucede. Bien, el Chelsea ultima con el RB Leipzig el fichaje del central lateral croata Guardiol. Puede jugar de lateral zurdo o de central, un perfil parecido al de César Azpilicueta, solo que por lado contrario. Y a mí me parece un jugador buenísimo, Guardiol. Parece que salió del Dinamo de Zagreb en su día, donde jugó con Dani Olmo. E insisto, es un jugador que tiene un futuro por delante muy, pero que muy bueno, este central zurdo. Se ve clave para la operación Azpilicueta con el FC Barcelona y la de Marcos Alonso, porque sería un defensa más a fichar por el Chelsea, que de esta manera permitiría la salida de Azpilicueta y Marcos Alonso. Estaremos muy pendientes también de estos dos jugadores que ha pedido Xavi y que interesan bastante a lo que es el FC Barcelona para conseguir a estos dos jugadores, ya digo. Bueno, la salida de Neto se calienta. El Celta da un ultimátum al portero para que rescinda de una vez y llegue libre, y la diferencia en la operación está a 1 millón de euros para resolverse. Bueno, buenas noticias. Buenas noticias porque nos sacaríamos de encima a otro muerto con un sueldo bastante elevado como es Luis Neto, y permitiría así la incorporación de Iñaki Peña como segundo portero del FC Barcelona. Ojo al dato, Neto no es ningún pufo, me parece un magnífico portero. El Celta se llevaría un portero relativamente joven, creo que tiene 31 o 32 años, ya sabéis que para un portero esto no es una edad avanzada. Y si rinden el Celta, ambos podrían verse muy beneficiados. Para mí, ya digo, ojalá marche para el Celta y ojalá marche cuanto antes. Bueno, Pjanic, que finalmente fue convocado por Xavi para la gira norteamericana con el FC Barcelona, se la va a jugar en Estados Unidos. Tendrá 4 partidos para demostrar a Xavi si tiene cabida en este nuevo Barça. Yo ya os lo comenté hace tiempo. El jugador es muy, pero que muy bueno. Uno de esos peloteros que ha rendido durante muchos años a buen nivel en todo equipo en el que ha estado y siempre ha sido titular. Por lo tanto, me costaría creerme que no vaya a funcionar en el Barça. De hecho, el puñetero tronco este del Koeman lo rechazó porque obviamente no es su fútbol. Él prefiere a Wijnaldum, prefiere a un Renato Sánchez, que a mí, por cierto, Renato Sánchez me gusta un montón. Pero bueno, prefiere a jugadores físicos, a jugadores técnicos. Miralem Pjanic es todo lo contrario a un jugador físico. Es un jugador que tiene muy buena salida de balón, muy buena asociación en corto y en largo, tiene buen desplazamiento en corto y en largo, al mismo tiempo tiene un buen golpeo de faltas, las pone muy bien en córner. Es un jugador muy, pero que muy bueno, incluso tiene buen disparo a media y larga distancia. A mí Miralem Pjanic me gusta un montón y ojalá Xavi le den los morros, porque hoy aún me tengo que leer un artículo de mierda del Lluís Canut, el vocero este de Koeman, que era un personaje también bastante bueno. En fin, me tengo que leer que ahora qué pasa con Riqui Puig, como argumentando que en su día Koeman lo rechazó y hoy en día Xavi también lo rechaza. Mira, lo primero que le voy a explicar a Lluís Canut: Lluís, escúchame, y si no me escuchas me da igual. Lo que te quiero comentar es, en este caso, Ronald Koeman lo descartó porque no le gustaba técnicamente hablando. Xavi lo descarta por su vida nocturna. Es muy distinto, tío. Cuando Koeman lo descartó era por falta de nivel, no por vida extradeportiva. Xavi lo ha descartado por vida extradeportiva, porque salía de discotecas con Piqué por Barcelona. Entonces, no seas ventajista y ni intentes, como siempre, encumbrar a Koeman, proteger a Koeman. Eres patético, Lluís Canut. En fin, el Manchester United hace oficial la incorporación de Lisandro Martínez, el central argentino del Ajax de Ámsterdam. Obviamente Ten Hag tiene mucho que ver en esto. Por lo tanto,
empiezan a hacer un equipo bastante competitivo, la verdad. Y vamos a finalizar hablando de Lothar Matthaus, que ha dicho: ahora entiendo a Lewandowski al ver que ha firmado por 4 años con el FC Barcelona, cuando lo que era el Bayern de Múnich le ofrecía 1 año de contrato. Vale, Lothar Matthaus pues ha comentado que lo entiende. En el Bayern le ofrecía 1 año y en el FC Barcelona le han dado hasta 4, de los cuales, insisto, en los 2 primeros años va a cobrar un sueldo, el más alto de la plantilla, unos 9 o 10 millones de euros netos, y los 2 siguientes se verá rebajado su salario sustancialmente, por edad. Por fin tenemos dirigentes aquí que entienden, futbolísticamente hablando, lo que hay que hacer en un club, porque Bartomeu, cuidado. En fin. Bueno, gente futbolera, aquí lo dejo. Este es el vídeo sobre la actualidad del Barça. Si os ha gustado y me apoyáis con un fuerte like, os lo digo como siempre, eternamente agradecido. No olvidéis suscribiros, ya que no os voy a cobrar la suscripción, ni os la cobraré. No se cobra tampoco, es gratis y me ayudáis un montón. Y lo de siempre, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo, gente futbolera.